Soy Gabriela Sandoval Guzmán y soy artista plástica. Pues yo me di cuenta que me gustaba el arte desde pequeña. Yo dibujaba muchísimo, estaba todo el tiempo dibujando. Mi mamá me empezó a explicar cómo dibujar ciertas cosas. Ella fue la primera que notó que tal vez iba por ahí mi vida. Y al poco tiempo me metieron a clases de dibujo y de pintura. Yo vivía en ese entonces en Mazatlán, Sinaloa. Y ahí estuve un tiempo. Yo siempre me iba a ver a los profesionales porque pues yo en ese entonces estaba muy pequeña y me ponían a dibujar pececitos, a hacer cosas así muy básicas. Pero yo siempre fui rápida, ¿no? Siempre fui aplicada y cuando me dejaban un ejercicio, yo rápido lo terminaba y yo me iba a ver a los profesionales pintar. Me gustaba ver cómo pintaban al óleo, cómo empezaban a hacer sus bocetos, cómo empezaban a hacerlo, por ejemplo, en gama de verdes. Me tocaba que pintaran así como con puros verdes. Y yo ahí me quedaba fascinada. Las clases terminaron porque cambiaron de maestro, pusieron a una maestra y ella me prohibió ir a ver a los profesionales. Entonces le dije a mi papá, ya no me gustaron las clases, ya sácame. Entonces me sacaron de las clases y yo pues empecé a la escuela, ¿no? Si dejaban alguna actividad en equipo, siempre era como de, ya sabe dibujar, que ella se ponga en mi equipo para que me hagan los dibujos, ¿no? Entonces era como la de las exposiciones, la que siempre hacía los dibujitos. Ya después, pues la vida me hizo buscar ya como que hacia dónde iba a ir. Mi mamá me dijo, ¿qué vas a estudiar? Ya estás a poco tiempo de pasar a la universidad. ¿Qué vas a hacer, no? Y yo, bueno, pues no sé, tal vez estudie música porque desde hace años pues me gustaba mucho el piano, quería aprender guitarra, sé tocar la flauta, la armónica, me gustan mucho los instrumentos y dije, pues música, me meto a música. Y mi mamá ¿pero te ves estudiando música? ¿Te ves ahí en algún grupo? Y dije, no me veo en eso. Me gusta, pero lo veo más como un pasatiempo. Entonces mi mamá me dijo, pues busca en las escuelas qué carreras hay y ve cuál te agrada. Me puse a hacer una lista, tenía como 8 posibles carreras porque me gustan muchas cosas. Y mamá, ok, ¿quieres estudiar esto? ¿Te ves en esto? No. ¿Te ves haciendo ropa? No, no me veo haciendo ropa. ¿Te ves en un lugar haciendo industria textil? No, tampoco. Entonces, así poco a poco, hasta que le dije, oye mamá, acabo de darme cuenta que existe la carrera de artes plásticas. ¿Qué es eso? Y mi mamá, investiga. Investigué y venía escultura, fotografía, pintura, dibujo, grabado, performance. Y dije, esto sí me gusta. Y me dice la pregunta del millón, ¿y te ves en eso en un futuro? ¿Te ves en un estudio sola ahí pintando, creando? Y yo, sí me veo en eso. Entonces, no sé cómo le hice porque ¿cómo se dice? Los exámenes ya iban a hacer y las entrevistas y todo, y ya era el último día y yo me enteré de que quería eso el último día y dije, pues, toda la noche me puse a hacer toda mi documentación y quedé. De milagro me llamaron, hicimos la entrevista, hubieron problemas para la entrevista porque la ubicación no me marcó en donde era y llegué tarde, pero por alguna razón pude tomar de nuevo la entrevista y ya quedé, me hicieron el examen, pasé el examen y pues yo ya estaba súper emocionada porque dije, wow, ya se viene, ¿no? Ya viene a lo que voy, ya no voy a estudiar primaria y secundaria, cosas que tal vez no me llamen la atención. Voy a meterme a algo que ya me gusta, algo de lo que me veo. Entonces empezó la pandemia, hubieron problemas y yo me salí de mi casa. Entonces yo me independicé a los 20 y me fui a vivir pues aquí en el departamentito con mis mascotas y yo seguía estudiando en línea, pero pues obviamente el hecho de independizarte significa meterte a trabajar, porque ¿cómo pagas las cosas? Entonces me metí a varios trabajos, estuve trabajando pintando, me metí a un trabajo en el que pude hacer lo que me gustaba. Entonces estuve 6 meses trabajando ahí. Y ya por otras razones me salí, estuve buscando más como mi camino, otros trabajos.
Y al final pues estuve en un tiempo de crisis porque dije, esto es más difícil de lo que pensé, no es tan fácil. Yo decía, me voy de mi casa y ya, ¿no? Pero ya me di cuenta que sí era muy complicado hacerte de tus cosas, pagar tus cosas y al mismo tiempo hacer lo que quieres. Entonces dije, pues voy a meterle motorcito a mi página, porque yo tengo una página en Instagram. Entonces dije, le voy a meter motor a mi página, voy a ver si me puedo dar a conocer un poquito ahí, o si me sale algún trabajillo, o si alguien me dice, oye, vente, hacemos una colaboración. Entonces empecé en eso y empezó a arrancar bien. Y yo me emocioné mucho, la verdad me emocioné mucho porque lo veía como algo inalcanzable, lo veía como, ay, pues qué padre que ellos sí triunfan, qué padre que a ellos pues, sí trabajan de eso, ¿no? Yo lo veía como la típica cosa cuando entras a artes plásticas, así como de, entras a artes plásticas y te vas a morir de hambre o no vas a encontrar trabajo, búscate un trabajo de verdad. Yo me quedé con esas cosas y ni siquiera por mis padres, porque mis padres desde pequeña dijeron, dedícate a eso, o sea, se te da, te gusta. Ellos siempre me apoyaron. Entonces eso era más del exterior. Cuando yo les decía, voy a estudiar artes plásticas, era como de, métete a un trabajo de verdad, ¿no? Métete a contabilidad, a, no sé, a ser médico o lo que sea. Yo, pues, sí creé esos miedillos y cuando me independicé, pues yo lo veía como de, pues me voy a meter a trabajar a otra cosa porque de arte ahorita no creo. Y cuando empezó a jalar, dije, ¡ay, qué bonito! Dije, sí, definitivamente esto sí es para mí. Sí quiero dedicarme a esto. Creo que todos los artistas están en ese boom de, ok, pero ¿cuál es mi estilo? ¿O qué voy a pintar? ¿Qué es lo que tengo que hacer, no? Entonces yo estaba en ese boom porque como siempre me gustaron muchas cosas, dije, ¿y si pinto paisajes? ¿Y si pinto retratos? ¿O si hago música con mi piano y pongo obras? O sea, como que yo quería mezclar todo, ¿no? Ay, pues si hago bocetitos y los pongo. Entonces fui en esa búsqueda del estilo y este tiempo que estuve viviendo sola, creo que lo encontré. Creo que fue eso lo que necesitaba para saber qué es lo que quería. Siempre fui fanática de las mascotas y de los animales, de la naturaleza. Y cuando empecé a trabajar y empezar a pintar mascotas y me di cuenta que se me daba bien, que lo hacía rápido y que lo disfrutaba, dije, creo que me voy a enfocar en eso. Entonces, al día de hoy, se podría decir que mi enfoque es a pintar mascotas, animales y todo como que tenga que ver con la naturaleza. Porque para mí creo que la expresión más grande de belleza está en la naturaleza. Pues mira, curiosamente yo jamás había pintado al óleo, porque para mí era como de, eso es para profesionales, voy a esperarme tantito a agarrarle la onda, porque yo pensé que tenía su chiste. Y sí tiene su chiste, pero no sé, yo lo veía como algo más complicado. Entonces, en la escuela regularmente me dejaban trabajos con técnicas que yo jamás había usado. Por ejemplo, me pidieron el temple, me pidieron en óleo, me pidieron con pigmentos, crear mis propias pinturas. Entonces, cuando me pidieron mi primera obra en óleo, me dijeron, pues, obra libre, ¿no? Pues para que practiquen. Yo pinté una calle que a mí me gusta mucho de Londres. Bueno, más bien de ¿cómo se dice? Edimburgo. Entonces, yo pinté esa calle porque me gusta mucho y fue mi primer óleo y me di cuenta de que me gustaba más que hasta que el acrílico porque se tarda más en secar y como me gusta hacerlo poco a poco y a mi tiempo, entonces yo literal podía pintar un día completo y al día siguiente seguirle y al día siguiente, yo podría estar así todo el día, ¿no? Entonces, al día siguiente que le enseñé a mi mamá la obra, me dijo, oye, pues píntame algo a mí, ¿no? Píntame algo para ponerlo aquí en la sala. Entonces le dije, ok, pero ¿qué pinto? ¿Qué quieres que te pinte? Y me dice, píntame una pantera. Y yo, va. Y ese fue, se podría decir que el segundo óleo que pinté y lo disfruté tanto pintarla y no me tardé más en el primer óleo que en ese. Y ese estaba más grande. Y dije, órale, ¿por qué me tardé tan poquito? Y me gustó mucho pintar esto. No me quedó, siento que no me quedó tan mal, pero mi mamá me dijo que le encantó, lo colgó en la sala y siento que desde ahí yo como que fui descubriendo de, ay, ¿por qué me gusta tanto pintar animales? Porque
me ponían a pintar cualquier cosa en la uni, así como de píntame una obra, pero que tenga un tema, tiene que transmitirme algo y quiero que tenga estos temas, ¿no? Entonces, cuando yo tenía que trabajar así como de por un tema, era como complicado porque no me llegaba la inspiración, o siempre metía un animal. Me daba cuenta que siempre metía cualquier animalito ahí para que quede, y el profesor como de, ¿qué tiene que ver esto? Me acuerdo que tenía muchos problemas con eso porque el profesor me decía, ok, quiero que me hagas de proyecto final, o sea, tienes que esmerarte, es un proyecto final. Quiero que me hagas una obra que tenga un tema y eso. Y yo decía, voy a representar la libertad. Yo me estaba independizando, entonces dije, voy a representar la libertad y esa melancolía que me genera estar sola y todo eso. Y yo creé un ave que es azul y que tiene la mirada como triste. Y esa fue mi obra final. Y el profe, ¿qué es esto, no? Le dije que un tema, tiene que tener un tema. Y yo, profe, pero es que para mí sí tiene un tema y de hecho tiene mucha más profundidad de lo que cree. El caso es que el profe no me puso 10, me puso creo que 8 o algo así porque dijo, no tiene tema esto. Y siempre que me tocaba algo, un proyecto, siempre era como de, ay, pues este animal representa para mí esto. Y el profe me veía como de, no. Pues fue curioso porque, pues te digo que para mí lo único que sabía yo usar eran las acuarelas de toda la vida y el acrílico. Yo no sabía usar óleo, no sabía, por ejemplo, la tinta china, no sabía que podía hacer hasta técnicas mixtas. Para mí era como de una pintura, óleo y ya, ¿no? Y de repente cuando me di cuenta de, no, es que se pueden hacer técnicas mixtas, puedes mezclar. A mí me di cuenta que yo hacía más detalles cuando era a lápiz o a pluma, algo como más finito. Me gusta mucho hacer achurados y texturas con el lápiz, con el estilógrafo. Entonces yo me di cuenta que cuando pintaba al final como que me daba ese impulso de querer hacer rayitas. Entonces en mis pinturas regularmente si lo hago con acrílico después le pongo rayitas o con una pluma blanca o puntitos. Como que siento que ese fue el toque que le puse. Y me di cuenta que yo fácilmente puedo trabajar al óleo o puedo trabajar en acrílico. Pero ya si quiero ponerle como más profesionalidad, sí siento que me gusta dedicarle más tiempo y hacerlo al óleo. Ahora sí que si es una obra de entrégalo en 2 días, sí utilizo el acrílico porque aparte de que seca rápido, pues yo ya por muchos trabajos que tuve ya le agarré la ondita. Entonces siento que ahorita utilizo mucho el acrílico, pero con estas texturas que te digo, y ya el óleo regularmente es más complicado hacer texturas, tienes que esperar a que se seque por completo para yo luego darle la siguiente pasadita. Entonces siento que eso es lo que fui descubriendo con la uni, porque al final no estuve tan, bueno, sí estuve un poquito, estuve creo que hasta 6º semestre, me tuve que salir por el trabajo y por mi casita, porque no podía mantenerla y estar estudiando. Entonces me tuve que salir, pero siento que eso es lo que me llevo de la uni, ese tipo de libertad para poder explorar ciertas técnicas que tal vez yo no conocía. Siempre he trabajado sobre encargo. De hecho, me pasaba mucho que me decía mi mamá, a ver, hija, si un día te tocan la puerta y te dicen, oye, nos encanta lo que haces, queremos pues llevarte a alguna galería, tráenos algunas obras que ya tienes. Yo me quedaba en blanco, decía, mamá, es que yo no creo obras así porque sí, ¿no? Regularmente no tengo suficiente tiempo y si es un encargo, pues sí le dedico el tiempo. Y me decía mi mamá, deberías dedicarle más tiempo a crear cosas que a ti te gusten. Y yo es verdad. Entonces casi siempre han sido sobre encargo. Siempre le tomo foto a cosas que yo ya no tengo, cosas que yo ya entregué, ¿no? Tengo muy pocas obras, ahorita, por ejemplo, aquí en mi casa, tengo muy pocas obras que yo he hecho y pues que me he quedado. Regularmente sí tienen como que un valor más sentimental, pero sí, regularmente no creo obras. O sea, por ejemplo, si me llegaran a invitar a alguna galería, sí me tendrían que decir cuál es la temática y yo, ya que sé que es una galería, pues creo algo y pues creo cierta serie y pues se envía. Pero sí, no suelo crear cosas que no sean sobre encargo.
si no son mascotas, sí necesito inspirarme. Sí, de repente tengo mis bloqueos creativos y tengo que ponerme música, tengo que meterme a Pinterest o alguna plataforma o ver, por ejemplo, a mí me gusta mucho ver las obras de otros artistas y como que digo, wow, qué increíble, y como que ya me entra las ganas de pintar. Si es mascota, literal me pueden decir, por ejemplo, cuando yo entré a mi trabajo me dijeron, ¿me puedes pintar algo ahorita en 15 minutos? Y le dije, sí, y lo pinté y no me costó, pero porque era un perrito. Era un perrito, pero por ejemplo, si el profe me pedía algún tema en específico, me tardaba una semana en pensar qué hacer, no me llegaba la inspiración. Entonces, sí necesito cierta inspiración cuando son cosas como más, con un significado más allá. Pero si son animalitos, yo me puedo levantar en la mañana y decir, tengo ganas de ahorita avanzarle, lo pinto. O en la noche o en la tarde, a cualquier hora. Lo único que necesito es tantita musiquita así bajito. Y yo me enfoco, o sea, yo es hasta que termino, no solo dejar obras a medias, porque sé que si las dejo a medias ya no las termino. Casi siempre me piden de quiero que sea obra al óleo, pero si no me la especifican regularmente sí ocupo el acrílico. Porque al acrílico me permite hacer en los detalles. Ya si es de, oye, ¿me puedes pintar una obra? Pero pues quiero que sea en un bastidor sí es sí o sí a óleo. Casi siempre cuando es como que en algún papel especial, sí termino usando el acrílico. Regularmente yo utilizo el acrílico porque me permite hacer más texturas y más acabados, por lo mismo de que se seca más rápido. Pero ya si alguien llega a pedirme una obra en bastidor, sí es para mí sí o sí en óleo. Y pues sí le dedico más tiempo, pero por ejemplo si me piden algún retrato enmarcado, yo suelo utilizar el acrílico y ya con un papel especial en algún formato que me hayan pedido. Pero ya si es una obra de, oye, ¿me puedes hacer una obra en algún bastidor de 50 por 40, un ejemplo? Sí es como, sí le pregunto, suelo preguntar mucho porque la gente a veces cuando dice, no, es que óleo, porque el óleo es más profesional, ¿no? Y le digo, pero pues mira, tengo esta obra en acrílico y tengo en esta, ve más o menos qué acabado es el que te gusta. Y ya me dicen, no, pues me gusta en acrílico, pero no óleo. Entonces, regularmente sí dejo que la persona me lo pida, pero si me pide un bastidor, sí le digo, ¿sería en óleo entonces? Y ya me dicen sí, y ya comienzo a trabajar. La verdad sí me gustaría, ahorita sí tengo muchos proyectos y he intentado conseguir contactos porque no solo salir mucho, entonces mi mamá es la que termina diciéndome, conocí a esta persona, búscala, ¿no? Entonces me manda el contacto. La verdad es que sí estoy en búsqueda de participar en alguna exposición, pero obviamente sí tendría que ver los requisitos y si es libre o si tiene un tema, porque si fuera un tema sí tendría que buscar algo que tenga que ver con la naturaleza, porque sí me gustaría pues ahora sí que enfocarme en eso que ya me gusta y eso que siento que es mi pasión. Suelen decir que soy muy lenta. Entonces siento que sí podría ser alguna frase alguna palabra que me definiría, porque me gusta mucho hacer las cosas con tiempo y sin prisas. Entonces, por eso también siento que es una clave para poder, pues, avanzar. Que no hayan prisas, que tú lo puedas hacer con toda la tranquilidad y en el tiempo que puedas. Ahorita no tienes, o sea, de preferencia, si puedes dedicarle ciertas horas del día a pintar, pues está súper bien que te organices y que sea, por ejemplo, como un trabajo, ¿no? Tú trabajas 8 horas en un trabajo, decir, voy a dedicarle 2 horas a pintar, que sea como un trabajo y sea fijo, así de 9 a 11 o de 9 a 12, dedicarle cierto tiempo y que sea fijo.
Yo creo que necesita mucho la persona muchísima confianza, porque el hecho de que tú veas tu obra y digas, oye, me gustó cómo salió, eso lo transmites mucho, entonces sí necesitas tener esa confianza. A mí creo que fue lo que me ayudó a despegar, porque yo era como de, pues mamá, pues es que estoy empezando, aún no soy profesional, o me decía mi mamá, oye, pues tengo esta amiga y quiere un cuadro, y me daba un pánico de, ay, pero le va a gustar, ¿qué quiere? ¿Qué quiere que le pinte? Era muchísima presión por mi cuenta, ¿no? De mi parte. Para mí era demasiado estresante pensar que tenía que hacer algo para alguien, porque decía, ¿cómo hago para que le guste? O qué tal si no le gusta, o qué tal si alguien es mejor. Y mi mamá, siempre va a haber alguien mejor, siempre va a haber un niño chino de 5 años que es mejor que tú en alguna parte del mundo. Entonces, es lo que tú transmites y es esa confianza. Entonces, ciertos trabajos que yo tuve en los que me enfoqué más en pintar y que yo recibía muchos halagos de parte de las personas que lo recibían, siento que fue lo que más me llenó en la vida. Yo podría decir que yo podría vivir de eso, ¿no? O sea, entregar una obra y que la persona diga, oye, mi mascota partió y la verdad es que transmitiste su mirada, se siente él, o sea, se siente esa perrita que perdí. Me encantó, a veces se ponen a llorar, para mí eso es como más gratificante, para mí es como de, siento que es más honesto que te digan, me gustó mucho la pintura, muchas gracias. Siento que llegar a ese punto en el que la persona pueda sentir a ese ser que estuvo con ella, para mí es como muy especial. Pues primero, cuando yo empiezo a hacer la obra, tengo que recibir la imagen de la persona, me manda ya una foto de su mascotita, ya sea cual sea, y yo con lo que empiezo es a medir la cabecita y ver más o menos a dónde llega y hacer mis medidas. Ahora sí que yo tomo de referencia la cabeza y digo, ok, justamente la cabeza llega al pechito, y luego digo, ok, de la nariz hacia arriba está donde empieza el ojo. Entonces yo ya en base a eso y que ya tengo las medidas y el ancho, yo ya empiezo a hacer bastantes líneas en la hojita. Ahora sí que siempre empiezo con un círculo para que más o menos yo sepa el espacio que va a ocupar el dibujo. Entonces ya en base a eso yo ya tengo más o menos el ancho. Entonces aquí yo ya tengo más o menos las líneas que me sirven de referencia. Entonces ya aquí yo empezaría a hacer muchas líneas. Esta sería más o menos la naricita. Y así que por acá iría al final de la cabeza y aquí empieza la orejita. Entonces, esto es más pegadito por aquí. Y ya poco a poco empiezo como a descartar ciertas proporciones. Yo regularmente también me sirve de apoyo cuando siento que no me está quedando o que alguna proporción está fallando demasiado. Sí suelo tomarle fotografía y ya compararlo, porque no es lo mismo como que tú verlo aquí en vivo en 3D que tomarle una foto y tú ya poder compararlo, porque luego también nuestro ojo nos falla. Entonces sí suelo utilizar mucho eso de referencia y me ayuda bastante a corregir muchos aspectos. Cuando son bocetos regularmente solo utilizo un lápiz porque al final pues lo termino borrando. Ya si es un dibujo ya con más detalle, sí suelo utilizar otro tipo de lápiz, ya sea de algún 6B, 8B, y así poco a poco ir subiendo el grado del lápiz. Me acuerdo que muchas personas me decían que no podía mezclar trazos, o sea, si voy a pintar así, no podía poner líneas así o no podía luego hacer curvas. Y me di cuenta que yo en los bocetos me gusta mucho hacer eso y para mí no simboliza como que vaya a arruinar el dibujo,
Y ya cuando termino y digo, ya quedó bien, utilizo mi gomita moldeable y le paso, bueno, no lo voy a hacer en cámara porque si no van a decir, no, te tardaste mucho en hacerlo, pero solo hacerle así y ya se queda como que muy tenue el boceto y ya en base ahí yo pinto. Sí, me apasiona muchísimo. Siento que es la única manera en la que puedo estar concentrada y tranquila y 100% en eso.